Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a mi canal Como en el Cielo. Liberación espiritual. La liberación es el rompimiento de maldiciones, de ataduras y esclavitudes en nuestra vida. La liberación la recibimos por medio de Jesucristo, quien murió allí en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos esa liberación completa en nuestra vida. En la liberación encontramos nuestro verdadero yo y encontramos identidad en Cristo. Muchas personas creen que cuando venimos al Señor, bueno, sí, en realidad somos libres porque la palabra de Dios dice que si el Hijo os liberta, seremos verdaderamente libres. Pero también hay que tener en cuenta que hay que realizar una serie de renuncias, primero confesiones y luego renunciar a todas aquellas cosas que hicimos en el pasado o que estamos haciendo, y que esas cosas o esos acontecimientos en el mundo espiritual, porque existe el mundo espiritual y es mucho más real que en el mundo espiritual hay una legalidad. Entonces nosotros debemos confesar con nuestra boca aquellas cosas para que podamos ser libres completamente y el Señor pueda a través de su Espíritu Santo hacer esa obra completa en nuestras vidas. Podemos encontrar en la palabra de Dios que Jesús un día estaba predicando en el día de reposo y entra a una sinagoga y se encuentra con una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, tenía una joroba en su espalda. Ustedes han leído esta historia y dice la palabra que Satanás la tenía atada hacía 18 años. Entonces, hagamos un paréntesis. Esta mujer no estaba en la discoteca. Esta mujer estaba en la iglesia. Hay muchas personas que aún estando en la iglesia, siendo del pueblo de Dios, sirviendo al Señor, alabando, glorificando el nombre de Dios, no han sido libres por completo. No han alcanzado esa liberación que Dios nos quiere dar. Daniela, pero ¿cómo así? No estoy entendiendo nada de lo que me está hablando. Por favor, explícate mejor. A ver, no sé si a ustedes les ha pasado que están caminando con Dios, no sé cuántos años llevas en los caminos de Dios o estás simpatizando, empezando, y tú dices, pero ¿por qué si yo acepté a Dios en mi corazón, yo sigo teniendo depresión, yo sigo teniendo estas luchas, sigo con mi lujuria, sigo con estas prácticas que no agradan a Dios? O algo tan sencillo como ¿por qué si estoy en los caminos de Dios sigo pensando en personas del pasado, en mi ex, por ejemplo? Bueno, resulta que cuando tú viniste a Dios o cuando vinimos a Dios, bueno, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hicimos la oración de fe, pero como les decía al principio, hay que renunciar a aquellas cosas del pasado, confesar nuestro pecado a Dios y renunciar. Pero ¿cómo que renunciar? Un ejemplo. Un día, yo, Daniela, esto es algo mío, un testimonio. Un día yo me encontré con una señora y resulta que esta señora era bruja y bueno, me involucró y me dijo, mira, tú esto, tú aquello, haz esto, haz aquello. Yo pensé, ay no, la señora tiene un don y bueno, porque muchos caemos en esa trampa del diablo. Ay, no, es que la señora tiene un don y ella trabaja con los ángeles y esto y aquello. No, eso no es de Dios. Entonces, cuando yo no conocía a Dios, yo caí en estas prácticas. Y cuando ya vine al Señor, yo tuve que renunciar a esto. Yo confesé, Señor, un día cuando no te conocía en mi ignorancia, yo visité una bruja y realicé ciertas cosas y yo te pido perdón. Yo renuncio a esa práctica. En el nombre de Jesús, yo desautorizo esos espíritus que hayan podido entrar a través de esa legalidad que le di al enemigo y a los demonios en el mundo espiritual. Entonces yo renuncio y corto con eso en el nombre de Jesús. ¿Por qué se hacen estas renuncias? Para poder que eso
esos espíritus, yo por ejemplo tenía mucho miedo, todavía seguía teniendo miedos, todavía seguía teniendo pesadillas muy feas a pesar de que ya estaba buscando de Dios. Y resulta que una vez tuve consejería con un pastor a quien Dios usa en estos temas de liberación y bueno, de mundo espiritual, porque hay personas que Dios usa y les da esa visión como del mundo espiritual un poco más transparente, y Él me guió en oración y me dijo: Daniela, es que tú tienes que renunciar a cosas del pasado, porque tú estás caminando con Dios, pero hay cosas que tienes que confesar. Entonces yo confieso esto, y de verdad que yo no volví a tener esas pesadillas, que yo no volví a tener miedos, y que yo puse mi confianza plenamente en Dios, y Dios pudo entrar y bueno, sanar y pelear por mí, y ya esa legalidad se rompió. Otro ejemplo: ay, ¿por qué pienso tanto en esta persona del pasado, en este ex que tuve por allá en los años, no sé, hace 5 años, 10 años? Es porque cuando hacemos pactos también con nuestra boca, ay no, es que vamos a estar juntos por siempre, ay no, vamos a cortar, a chuzar nuestro dedo con sangre y vamos a juntar nuestros dedos con la sangre, eso es un pacto peligroso. Y vamos a hacer el pacto de amor eterno. Eso son cosas también que atan nuestra vida a ese pasado, y cuando venimos a Dios nos preguntamos: pero ¿por qué sigo pensando en esa persona y por qué sueño con esa persona? Pueden ser por ataduras del alma, por ataduras con los dichos de nuestra boca, o también porque aún conservamos cosas de esa persona en nuestra vida, que también son cosas, objetos que tenemos que desechar y tirar. Y otro ejemplo bíblicamente de que debemos confesar y renunciar, y sobre todo deshacernos de aquellas cosas que nos siguen atando espiritualmente, lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Hechos, y dice: y muchos de los que habían creído venían, palabra clave, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces aquí confesaron, aceptaron a Cristo, confesaron su pecado, pero también se deshicieron de todos aquellos libros y los quemaron. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestra casa? ¿Qué tenemos nosotros que nos sigue atando al pasado? ¿Qué anatema tenemos nosotros guardado? Qué importante es que podamos hacerlo. Estos temas de verdad que tienen mucha tela que cortar, pero solo quería dar como este corto pensamiento, porque así como a mí me pasaba también, yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado o les está pasando. Entonces mi invitación es que tú puedas orar y pedirle a Dios que te dé esa liberación completa, que el Espíritu Santo te guíe para que puedas recordar y poder desatarte de todas aquellas cosas. Un ejercicio que yo hice cuando empecé en los caminos de Dios, y que tú también puedes hacer, es que tomes un cuaderno y que puedas escribir tus pecados del pasado, aquellas cosas que hiciste que ofendieron a Dios y que no estuvieron bien. Las escribes no para que le muestres a alguien o para que alguien las lea, simplemente es para que tú al escribirlas pues vayas siendo libre, y que cuando las escribas tú puedas decir: hice esto y yo renuncio a esto y te pido perdón. O sea, que las puedas leer una por una, y que tú puedas confesarlo y decir: yo soy libre de esto, y toda legalidad que le haya dado al enemigo en esta situación, yo me desligo en el nombre de Jesús. Con tal persona, Julanito de tal, yo hice pactos de
esta clase o asistí a ocultismo, a brujería. Yo te pido perdón, Dios, y yo renuncio a estas prácticas y en el mundo espiritual yo me desato y yo declaro sin poder esos espíritus que aún me reclaman. De verdad, puede sonar loco, no sé, hay mucha gente que no cree estas cosas, pero es verdad. Y si tú lo haces, de verdad que te va a ayudar mucho a tu crecimiento espiritual y Dios va a poder avanzar más en esa obra especial que Él está haciendo en ti, ese propósito divino por el cual naciste, y que puedas tener plenitud en Cristo y que puedas tener esa verdadera identidad, esa identidad completa que Dios quiere darte. Bueno, Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Por favor, suscríbete al canal y comparte con otros.